naturaleza, las sofistas. Historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado, con Angelina Usín Olleros. Invitando a compartir una hora de reflexiones. Al tomar como punto de partida el derecho fundamental a una vida digna, en la que esa dignidad se pone en juego en condiciones históricas, sociales y culturales, a los clásicos derechos a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, se suman en la actualidad los derechos ambientales cada vez con más fuerza. Los condicionamientos económicos limitan ostensiblemente a las políticas democráticas que se fundan en los derechos humanos, ya que la concentración de capital y la injusta distribución de la riqueza hacen imposible que esos derechos se cumplan de manera igualitaria. Aparecen nuevos problemas y resulta complejo lograr una mirada totalizadora de los mismos. Naciones Unidas ha informado que el mayor número de desplazados ya no se produce por los conflictos armados. El 60% de los movimientos migratorios están causados por el cambio climático y los desastres de origen natural, como sequías e inundaciones. La ONU estima que dentro de muy pocos años habrá por lo menos 50 millones de refugiados en el mundo, pero no huyendo de la violencia o condiciones de extrema pobreza, sino por el deterioro del medio ambiente, que a finales de siglo ya serán 150 millones los desplazados por razones ecológicas. Otros organismos internacionales pronostican que serán hasta 400 millones las personas que entrarán en esta nueva categoría de exiliados del clima o refugiados climáticos a fin del siglo XXI. En esta tragedia numérica, 1 millón de ellos corresponderán a personas arrancadas de sus raíces solo en las tierras de los archipiélagos del Océano Pacífico, habitantes de pequeños estados-isla que no solamente perderán su asiento físico y cultural de forma irreversible, sino además su soberanía nacional. Actualmente, el planteo sobre las cuestiones ambientales, el cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, está presente en los medios de comunicación de modo recurrente, haciendo hincapié en la responsabilidad del ser humano en estas cuestiones. El sociólogo Emir Sader reflexiona diciendo: como ocurre con todas las entidades filantrópicas, la Fundación Gates dedica anualmente por lo menos el 5% de sus ganancias a donaciones para beneficiarse de las exenciones fiscales. Esta donación subvenciona principalmente acciones de saneamiento, proyectos de mejoras en la educación pública de los Estados Unidos y programas de ayuda social en la región del noreste del Pacífico. El 95% restante es invertido buscando rentabilidad sin reparar en las consecuencias ambientales y sociales implícitas en esa búsqueda de ganancias. La Fundación es accionista de numerosas empresas que no respetan los derechos ambientales, discriminan, violan los derechos de los trabajadores o están comprometidas en denuncias por corrupción. Las ramas caritativa y financiera de la empresa están totalmente escindidas. Una no tiene nada que ver con la otra. La fundación de Bill Gates da con una mano, pero retira con las innumerables manos que tiene extendidas en el mundo entero. Dona dinero, supuestamente, para un mundo mejor, mientras que el 95% de sus recursos multiplican las nefastas condiciones ecológicas y sociales del mundo, ayudando a su deterioro. La denominada política del medio ambiente se define como política de protección de la naturaleza, sin tener en cuenta que la naturaleza que tenemos hoy no es producto de ella misma, que no es la naturaleza la que se autodetermina, sino que es la intervención de los modelos de producción y explotación de los recursos naturales que han llevado a cabo las empresas y los capitales transnacionales,
en su propio beneficio y en detrimento del equilibrio ecológico del planeta. Los desechos tóxicos que se arrojan al agua, los gases que se elevan en la atmósfera, la tala indiscriminada de los bosques, nos traen aquellas imágenes mitológicas del castigo de los dioses a Prometeo por haberles robado el fuego, ya que en nombre del progreso se han cometido crímenes ambientales y crímenes de lesa humanidad durante siglos. El delirio del progreso que navega por los numerosos ríos de la geografía latinoamericana, los ríos del Amazonas, los ríos que sirven de frontera a los países del sur, que ofician de testigos y testimonio de las huellas del progreso impuesto por el colonizador en todos sus rostros: el rostro del inquisidor, el rostro del patrón, el rostro del terrateniente, el rostro del dictador. La instalación de la industria sucia en esta parte del planeta nos ubica nuevamente en ese lugar de desventaja con relación a los denominados países centrales o desarrollados, según el orden del discurso que intente dar cuenta de lo que acontece. Bajo otras máscaras, el teatro que monta la escena ambiental trae motivos novedosos para llevar adelante el espectáculo. Como ejemplo, basta con mirar las poblaciones de indígenas americanos que sobreviven en la pobreza extrema, quienes hoy son presentados como refugiados ambientales. Es de este modo que el discurso, el imaginario, el montaje ambiental reemplaza los planteos basados en categorías de opresión, exclusión, marginalidad, explotación. Los indígenas, habitantes originarios de las tierras de América, han sido desde la conquista refugiados ambientales, despojados a la fuerza de su propia cultura y de sus creencias, explotados en trabajos forzados en plantaciones, minas de cobre y plata, padecieron enfermedades para las que su ecosistema no había creado anticuerpos, simplemente porque no los necesitaba. Pero al mismo tiempo, los pueblos originarios fueron despojados de sus religiones, cosmogonías, tradiciones, en medio de un debate acerca de su humanidad, la que fuera negada por Sepúlveda y luego adjudicada por la bula papal Sublimis Deus en 1537, dictada por Pablo III. Hasta la propuesta de Francisco de Vitoria acerca de una legislación que fuese superadora de las leyes de Indias, en lo que denominó derecho de gentes, poniendo bajo sospecha el poder eclesiástico por sobre toda estructura jurídica, los indígenas fueron refugiados políticos en su propio territorio, experimentando un exilio sin necesidad de escapar de su patria, siendo parias al interior de ella. Estos sujetos, que no han sido considerados sujetos de derecho y por lo tanto han quedado fuera del contrato social, lejos del estado de bienestar, sin posibilidad de constituirse como ciudadanos de ninguna polis, han participado los procesos industriales de la región en su peor parte, la de los sin parte en el reparto, como dice Jacques Rancière, las de los trabajos mal pagos, las de los estafados y vulnerados. Existe, por lo tanto, una relación muy estrecha entre exclusión y control represivo que acompañó todo proceso industrial e intento de desarrollo industrial y económico, dejando como resultado desigualdad y por ende injusticia en la conformación social de Latinoamérica.